Yo empecé como técnico de efectos especiales de maquillaje. Durante unos años estuve trabajando regularmente con DDT, hasta que finalmente rodé un cortometraje que era El Ciclo, en 2003, que es un cortometraje que funcionó más o menos, se vio bastante por todas partes, pero nos lo pidieron en un festival llamado Screamfest en Los Ángeles. Sí, claro. Y claro, y dije, bueno, el presidente del jurado de ese festival era Stan Winston. Yo venía del mundo de los efectos especiales, ese era mi primer corto, digo, yo voy, ni que sea para conocer a Stan Winston, pues yo voy, ya me merece la pena. Encima estuve en los estudios de Stan Winston, o sea, vi el taller, que fue un momento de los álgidos en Los Ángeles. Y ahí tuvimos la suerte pues, de que encima nos llevamos el premio al mejor cortometraje. Y a partir de ahí pues me salieron representantes en Los Ángeles y claro, pues dije, bueno, pues ya que ahí me piden algo, pues yo voy a ver qué pasa. Y ahí empecé pues a ir y venir y tener las primeras reuniones hasta que originé esta especie de subgénero de secuelas de remakes, ¿no? Porque House on Haunted Hill en realidad, la de Joel Silver, era un remake de la peli de Vincent Price, ¿no? Y después hice Mirrors 2, que en realidad era una secuela de una peli de Alexa Jack que distanciaba muchísimo de la original coreana, y la mía era más un remake en realidad de la original que una secuela de la de Alexa Jack, con lo cual es todo un poco complejo, pero ahí estamos, sí, me pasé unos años pues yendo y viniendo, hasta que al final dije, bueno, pues yo qué sé, vamos a ver si rodamos en casa. Y 10 años después, 7 años después, he conseguido rodar una peli en español. ¿Y por qué 10 años después? Es lo que te digo, o sea, tú lo estabas intentando y no se Sí, no, ha sido un proceso largo, He rodado Publis, he estado también haciendo segundas unidades, he rodado segundas unidades para pues, El Inocente, de Oriol Paulo. ¿Inocente grabaste tú la segunda unidad? Sí. Fue una intensidad importante también. Selfie no, pero el mono de la ballesta sí. ¿Qué? No. Vale, no. Es que te confundirán con el otro también. No, es que yo no estoy harto, se lo comentaba antes a Carla, digo, es que estoy leyendo artículos de Víctor García León y digo, no me fastidies otra vez, pobre hombre, sangrar los oídos cada vez que sale una peli de terror mía, porque claro... No te tenemos ubicado. menos mal. Sí, ¿Y la experiencia con Beto ha sido? ¿Cómo surge con Beto la idea de hacer ahí...? Nos lo propone directamente el estudio, nos quieren hacer una... Sí, Warner y Antena querían hacer una historia basada en la leyenda urbana de aquí. Y la escogida pues fue la Niña de la Comunión, y nos dijeron, queremos la Niña de la Comunión y queremos una muñeca maldita a jugar, dale. Entonces pues bueno, nos liamos ahí un poco a escribir páginas y páginas de tratamiento hasta que dimos con una fórmula que más o menos nos gustaba a todos. Hace ahora 3 años que empezamos ese proceso, y después ya se sumó Guillem Plua y ahí ya empezaron a correr, a circular los primeros guiones. Maravilloso. Sí. Carla, enhorabuena por la película. Gracias. Es, creo que, no en serie, pero sí que en película es tu primer protagonista, ¿verdad? En película, Sí. En cine. Y nada, me parece que también salías en Verónica, ¿no? Sí. No te recuerdo, la verdad, si soy sincero, que serías papel de una de las amigas de Sandra Escacena, me parece, ¿no? Ya esa película estaba ambientada ya en los 80, Sí. Curiosamente. Bueno, eran 90. Sí, bueno, era el principio de los Bueno. 90, sí, el principio de los 90 cuando Héroes del Silencio y todo eso, sí, 91, 92, estas finales de los 80, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno, también estamos ahí con Chino Bayo, que también estamos ¿Cómo ha sido jugando a dos aguas? A esa época y a ese mundo? Porque la verdad es que está muy bien reflejado en la película. Pues los 80 es algo que todo el mundo, pues como yo soy del 99, mucha gente siempre como que me relaciona muy lejano a los 80, y es la realidad porque yo en los 80 no estaba viva ni pensada. Pero es verdad que he visto mucho cine de los 80, de los 90 al final, porque a mí me encantan las películas de los 80. Me gustan hasta las de los 70 por todo, hasta el sonido me gusta más a veces. Y entonces he visto mucho, y de alguna manera como que no es tan complicado como... No cambia tanto la corporalidad de la gente o lo que sea, a no ser que, por ejemplo, en el baile de las discotecas, ahí sí que había unas bailarinas que nos dijeron cómo bailar en las discotecas, porque nada que ver con cómo se hace ahora, ni la música tampoco. Pero por lo demás... No es muy complejo volver a los 80, y además es una época que por lo menos no hay teléfonos, entonces Sí, eso es como el mayor cambio, yo creo. Desde luego que sí. Haces muy buena pareja con tu compañera de reparto. ¿Trabajasteis mucho eso antes de rodar o lo conseguisteis, la química tenéis entre las dos en el rodaje?
Es que es verdad que Aina desde el primer momento me cayó súper bien, o sea, nos llevamos genial la una con la otra, ya en el mismo momento de la prueba. De hecho, Víctor lo cuenta mucho, como que él cuando hizo la prueba y nos vio juntas, es que teníamos mucha química, porque yo la verdad que a Aina la quiero muchísimo y nos llevamos genial y nos lo hemos pasado muy bien juntas en el rodaje y hemos tenido mucha complicidad, ya luego también fuera de rodaje. O sea, yo creo que eso es lo que realmente se nota, que es que la química es real, ¿sabes? O sea, es real. Sí, Vale. sí, Yo era, no está me totalmente... he dado cuenta. Sí, sí, fue así. O sea, yo cuando vimos la cinta de Carla y supimos que teníamos a nuestra Sara, nos faltaba una rebe. Y recibimos muchísimas cintas y probamos algunas chicas que nos gustaron y tal por cinta, y después las que nos gustaron más las combinamos con Carla, pero cuando se pusieron las dos delante dijimos, ya estamos salvados, ya está, esto ya va solo, no hace falta hacer nada. Sí, eso surgió de verdad, fue una cosa Sí, como muy es de piel, muy de que además simplemente Aina pasó. es una chica, o sea, es increíble, o sea, ella es maravillosa. Es que tampoco es difícil con ella, porque... No cuesta nada. Y lo que comentaba, por ejemplo, ya acabo, la de Luis Tosar y Luis Taveras se conocen ellos antes de hacer cortos cuando estaban en el instituto, no sé dónde estaban, pero ya se conocían, ya los amigos en gallegos. Pero también ha habido muchas familias, lo que tú has comentado, el que se crean los rodajes, es decir, a raíz del rodaje, luego ya entablas amistad con actores, actrices o incluso directores, que se convierten en una familia para un futuro cinematográfico. O sea que... Sí, totalmente. Sí, son muchas horas, mucha intensidad y al final lo te haces amigo, ¿no? O enemigo. Entonces, y enemigo no mola, porque no merece la pena. Realmente no estamos salvando vidas, estamos jugando a un juego maravilloso que es contar cuentos, ¿no? Entonces... Javi. El diseño de producción me parece de lo más espectacular de la película, ¿verdad? Te metes en el 87, que es el año que sale la película, aparece Sí. en los calendarios, por lo cual... Sí, nos hacemos no, una está pequeña puesto, idea. sí. Sí, me ha llamado mucho la atención que los efectos visuales, o los efectos especiales de la película son muy orgánicos, son muy de los 90, de los 80. ¿Es premeditado? ¿Queríais que tuviera esa imagen más de efecto tradicional? Sí. Solamente hay un efecto digital al final. Sí, A lo mejor hay sí. algún efecto digital, pero que no se ve. Hay trucas digitales, sobre todo pues la iglesia, por ejemplo, rodamos en Corbera d'Ebre, que todo el pueblo en el que rodamos, el pueblo, las ruinas a las que van es el pueblo antiguo de Corbera. Todo Corbera se bombardeó durante la Guerra Civil y se dejó tal y como quedó. Y la reconstruyeron en el pueblecito debajo. Entonces la iglesia, por ejemplo, no tiene techo, está bombardeada, está con agujeros. La iglesia donde celebramos la comunión, claro, para todos los planos aéreos, pues ahí sí que le dedicamos nuestro tiempo a los efectos visuales. Pero más allá de cosas de arreglar cositas, de borrar, quería que los efectos visuales fueran minimizados y que realmente el protagonismo lo tuvieran los efectos prácticos, que es como un poco mi origen, ¿no? Y volver a los 80, que era un poco mi origen dentro de... Era todo como ligaba. Necesitaba alguien, además... necesitaba unos efectos con los que mis actrices y actores pudieran como interactuar, ¿no? Y hay momentos que funcionan de una manera mucho más orgánica si tienes ahí a alguien caracterizado que si tienes ahí una bolita de tenis y alguien tiene que hacer ver que eso es una criatura espantosa, ¿no? Totalmente. La película no solamente es un film de terror, también hay una parte de aventura, ¿no? Sí. Que casi como los Buñuesca, ¿no? Sí, donde unos sí, jóvenes sí, descubren total. una cosa, están... la parte de aventura le querías dar más importancia porque creo que tiene más importancia incluso casi que el terror, ¿no? Sí, es una cosa muy premeditada. En realidad creo que no... El género no acaba de funcionar si el público no puede empatizar lo suficiente con los actores con los personajes como para sufrir con ellos, ¿no? Entonces dedicarle mucho tiempo a la creación de esos personajes para que realmente haya un poco de feeling, ¿no? Tener un tiempo para construir un chivo que de repente es como un personaje muy negativo y poco a poco se va ganando como un poco el corazón de la gente y provoca risas, ¿no? Eso necesitas un espacio, necesitas un tiempo. En realidad en la versión que íbamos ya, que era ya casi la versión definitiva, la secuencia de inicio no estaba ahí. Empezábamos con la comunión directamente y la secuencia con Sonia y Tano estaba en un flashback a la hora de película. Y antes de empezar el rodaje dijimos, esta peli es de género y tenemos que empezar con género porque después vamos a estar 20 minutos o 25 solo con personajes. Y con un punto de comedia y un punto de drama, y entonces queríamos como marcar que era género, pero después podernos recrear un poquito a la hora de desarrollar esos personajes para después, ya una vez empieza todo, ya no soltar al espectador.
¿Decides tú las canciones que van a aparecer en la película? Porque es un flashback total a los 90 y los 80. Sí, buscamos varias. Amarilla, Chimolo, La agüita amarilla me hacía muchísima gracia poderla usar en algún rincón. Los Toreros Muertos, muy fan de la época de la Unión. Un momento La Unión tiene ese punto de que la canción es el hombre lobo en París, tiene ese punto de un poco de lobo feroz y caperucita roja, que es un poco la situación en la que se encuentran nuestras chicas. Intentaba como que un poco tuviera algo que ver con la historia. Y después ya todo el mundo discoteca. ¿Qué tiene el cine de terror que llama tanto la atención? Tú que estás tan metido y que has hecho tanto género, ¿qué crees que capta tanto la atención del público? Antena 3 ahora también, el año pasado vimos 13 exorcismos, también otra película de terror, parece que está el género fluyendo en España otra vez. Sí, afortunadamente, y que dure mucho y que haya mucho más, porque realmente estamos en una época en la que es complicado, sobre todo estrenar películas para cine, es complicadísimo, y aquí hay una cantera de directores y directoras espectacular, y realmente necesitamos más, y necesitamos sobre todo, yo creo que más no solo más películas, sino más complicidad por parte del público con la experiencia cinematográfica, con el hecho de ir al cine, ¿no? Y de ir y sentarse y pasárselo bien durante 95 minutos, 2 horas, lo que haga falta, es simplemente desconectar y iniciar un viaje que puede ser incluso catártico, porque de repente estás en una sala como muy acogido y muy protegido, y son los personajes los que están sufriendo todas esas miserias, pero tiene un punto catártico en el que tú empiezas como a chillar con ellos o a reír con ellos, ¿no? Y eso es una experiencia colectiva que me parece muy bonita y que creo que se ha perdido muchísimo, sobre todo desde la pandemia y con las plataformas, que es una maravilla tener las plataformas porque hay mucha más producción, lo cual es siempre bueno, pero se pierde un poco ese punto de decir, vamos al cine, ¿qué echan? ¿No? Y vamos a vivir ese momento, ¿no? El pueblo es otro personaje más de la película, realmente es un lugar apartado según el personaje y la familia que regresa a ese pueblo, que trabaja en una cárnica, es un lugar apartado, si quieren conseguir un novio de Valencia, de Barcelona, hay una reminiscencia por lo menos al principio de intentar como escapar de ese lugar, y luego existe toda esa especie de historia que flota en el ambiente de la chica, de la niña que está en la comunión. Fue muy difícil rodar en el pueblo. ¿Cómo el pueblo trabajó con la producción? ¿Hubo un entendimiento? ¿Estaba claro que iba a ser esa localización? ¿Hay más localizaciones? Varios pueblos, ¿no? Me pareció bien al final, ¿no? Son varios. Sí, pero el pueblo en sí es Curbera de Ebra. Ahí rodamos el grueso de la comunión, el pueblecito, el garito, ¿no? El bar, las callejuelas, todo eso. El garito es de verdad. El garito se llama Garito, o sea, le cambiamos el nombre al guión, en el guión, y de hecho hay el plano que empieza por Garito porque para que se viera, porque se llama Garito el local. Sí, está bien con la película. Estaban encantados de la vida. Ayer tuvimos el preestreno en Barcelona y vino el alcalde de Corbera, fue maravilloso, estaban encantadísimos con todo, nos pusieron, solo fueron facilidades, y realmente hubo un casting como muy complejo para encontrar un pueblo en el que realmente pudiésemos poner la cámara en cualquier lugar sin tener que intervenir todas las fachadas, quitar todos los aires acondicionados, parabólicas, movidas que de repente el equipo de arte se hubiese vuelto loco. Y cuando Mark Powell, el director de arte, encontró este pueblo, me dijo, mira, es que tienes la iglesia arriba de todo, tienes las ruinas, tienes el pueblo debajo, está en época casi, o sea, hay que... es allí, vamos ahí, claro, lo vimos y dijimos, bueno, sí, este es el sitio, este es nuestro pueblecito. Sí. Las ruinas abajo ya, el pueblo de por sí. Las ruinas están al lado de la iglesia, que toda esa zona era pueblo antiguo, y se bombardeó durante la guerra civil, se quedó. Sí, lo has comentado antes. Sí. Y entonces hicieron pues reconstruir el pueblo debajo, para que quedara constancia de él. Entonces, pues bueno, claro, tenemos los dos mundos, ¿no? Encaja perfecto, claro. Sí, nos funciona perfectamente, sí. Maravilloso. Sí. Carla, ya que le preguntaba a Víctor qué significa cine de terror para él, tú que has estado en Verónica y ahora eres la protagonista de esta película, ¿qué significa el terror para ti? ¿Cómo te enfrentas a él como actriz? Pues para mí el terror es un género súper disfrutón, la verdad. O sea, me parece, es muy divertido de rodar, es muy entretenido, nunca vas a hacer lo mismo. Es que a quién no le gusta que le aten con arneses y salir volando por los aires. O sea, es que es muy guay. Se encanta que nos aten. Es como, ese es el titular, ¿sabes? No, pero que mola muchísimo, y con todas las cosas que implican especialistas siempre es muy divertido. Entonces, para mí, yo me lo paso muy bien, la verdad. Pero hay escenas muy físicas en la película donde tú participas. ¿Cómo viviste ese momento de escenas tan potentes allá en el pozo? Sí, eso es verdad que estuve en un rodaje antes de una serie que se llama Feria, que ahí tenía que meterme bajo el agua y todo, y ahí sí que estuve como 1 o 2 meses antes dando como clases de apnea y todo eso, y eso me vino muy bien
para esto porque al meterme debajo del agua ya tenía como algo de técnica y de cómo calentar un poco los pulmones y todo y respirar para poder aguantar más tiempo debajo del agua. Entonces eso me ayudó bastante. Pero o sea, el agua en rodaje siempre es muy dura. Y no sé por qué, tengo la suerte de que siempre me toca agua. No sé cómo lo hago, les gusta ahogarme. Sí, porque aparte no estaban en el guión, eso no estaba en el guión, ¿no? Cuando te leíste el guión no había del agua, ¿no? No. Eso fue una sorpresita que me saqué Pero, yo en preproducción. por lo menos esta era en un sitio cubierto. Pero bien, sí. No era ni al aire libre ni nada de eso. Y ya la última pregunta que hago, que me parece que esta película tiene una segunda parte, vamos, que no sé si algún día llegará o no, pero se escribió con la previsión de que pudiera haber una segunda parte. Eso, un inciso, lo dice un compañero, ¿se escribió para que estuviera el final un poquito tan abierto o no? Bueno, nos pidieron cuando ¿Qué te parece? Sí, se nos pidió que fuera un concepto que pudiera ser franquiciable, de alguna manera, ¿no? Entonces lo que sí queríamos que resolver bien la trama, más o menos resolver bien y cerrar la historia de nuestros personajes, pero sí dejar la posibilidad abierta de, bueno, si genera muchas preguntas, igual hay que dar respuestas, pero eso va a depender de que la gente quiera realmente a saber qué pasa después o qué pasó antes. Sí, tiene mucho que ver. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿María? Yo ya le he puesto nombre a la secuela. Ah, sí. La muñeca roja. Ah, es verdad, sí, me ha puesto por Twitter además. Pues ya está bien, ¿no? Pau. Venga, Fantástico. me quedan 2 segundos de grabación, 1. Ya, chao. Gracias.